falta eso? Por el tema que iba a ver el día de hoy, que era el seguimiento prácticamente de la anterior enseñanza, que estamos hablando de las piezas de rompecabezas. Dijimos que las 3 piezas más importantes es Dios, el prójimo y el amor a nosotros mismos, y cada pieza se divide en diferentes piezas, y empezamos argumentando y diciendo que todas las piezas son importantes, que ninguna sobra y que todas hacen falta para poder hacer el cumplimiento completo de lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Sí se acuerdan de esa parte, verdad? Entonces, yo puse el versículo que estamos estudiando y le pregunté a la inteligencia artificial cuál era su opinión sobre amarnos a nosotros mismos. Y la inteligencia artificial me respondió que era natural el que nos amáramos a nosotros mismos y que la Biblia apoyaba el concepto de que naturalmente tuviéramos un amor para los demás. Y como ustedes saben, esto ha causado una gran división ahorita en la iglesia, especialmente porque muchos creen que si me amo a mí mismo es porque tengo que verme a mí y obviamente después al prójimo, cuando realmente el sentido del versículo es todo lo contrario. Es primeramente ver a Dios, después verte tú, y el reflejo de Dios tienes que llevarlo directamente al prójimo. Y el reflejo del prójimo tiene que verse en ti en amor. Entonces realmente la pregunta inicial que me surge para ver si la inteligencia artificial tenía o no razón o tiene o no razón es si nosotros tenemos de manera natural el amor. Y bueno, vamos a tratar de mantenernos en la línea del rompecabezas nuevamente, ¿verdad? Y vamos a ponerle en la serie que tenemos llevando, que es el color de las emociones y los sentimientos, vamos a titularlo de esta manera: transformado por amor para cuidar con amor. Y ya estoy diciendo mi opinión, creo que ya desde el título, ¿verdad? Transformado por amor para cuidar con amor. Es la última pieza del rompecabezas de la vida, y la pregunta es si vamos a tener una vida mejor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Si nosotros somos los que ya nacemos con el amor, o si realmente el amor nos es dado y transformados nuestros espíritus. El más hermoso amor que tenemos nosotros es Cristo Jesús. Y ese hermoso amor es el que nos dio las pautas para transformar nuestra naturaleza, nuestro corazón, a través de el Espíritu Santo de Dios. Y voy a volver otra vez a hacer el reto que hice hace muchos años. ¿Usted se casó realmente amando a su esposo y a su esposa? Bueno, piénselo hasta el final y vamos otra vez a tomar ese temita de lo importante es que seamos transformados por amor para cuidar con amor. ¿Les gusta la última parte del rompecabezas? Vamos entonces a darle a todos la bienvenida. Gracias porque el Dios misericordioso que tenemos nosotros nos ha permitido nuevamente en su gracia volvernos a reunir, a compartir la palabra y a tener las enseñanzas que estamos teniendo. Asimismo, damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que se van a reunir posteriormente a escuchar esta enseñanza, y gracias a Dios que podamos también ser parte de bendición y edificación para ustedes, y pedimos a Dios de todo corazón que los esté ayudando en todas sus necesidades, pero especialmente pedimos que la palabra entre a su corazón, porque la palabra que entre en su corazón no hay forma alguna que la maldad la pueda destruir, porque ahí se queda para siempre. Así que, mis hermanos, vamos a leer la porción bíblica para recordar la última parte, y nos vamos a enfocar, pues usted va a ver también en el amor a nosotros mismos, y vamos a responderle a la inteligencia artificial a ver si es cierto que de manera natural nosotros nos amamos a nosotros mismos, y qué cuidados tendríamos que tener nosotros mismos si nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? O si existe algo por ahí, una manita hermosa de nuestro hermoso amor que venga y haga un cambio en nuestra vida. Vamos entonces a leer Mateo 22, versículos del 34 en adelante, y vamos a llegar hasta el versículo 40. Y les pido que me acompañen en nombre de Cristo Jesús a hacer la lectura. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro,
¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende, y fíjense lo que dice, toda la ley y los profetas, es decir, depende todo. Todo depende de ello. ¿Usted ha sido transformado en amor por el Padre amoroso? ¿O usted de manera natural es amoroso? Si vamos a través de la Biblia, en las diferentes etapas del Antiguo y del Nuevo Testamento, podemos encontrar gente que ha sido transformada. Por ejemplo, Moisés, José, entre algunos de ellos, por mencionarlos, Abraham mismo, han sido transformados por el poder y la presencia de Dios en su vida. Y han sido llevados a que cumplan con todas las cosas que les son solicitadas de parte del Padre. Pero si nos acercamos al Nuevo Testamento, que es en donde nos encontramos hoy nosotros, recibiendo de la gracia de Dios a través de toda la información y la palabra que nos da, nos podemos dar cuenta que hay muchos personajes también que fueron transformados por el amor de Dios a través del Espíritu Santo para posteriormente servir en amor a la iglesia, al prójimo e incluso hasta los enemigos. Y claro, la figura más importante que nosotros podemos encontrar es a Jesucristo. Pero vamos a ponernos un poquito más abajo y nos vamos a ir en los ejemplos que ya conocemos. Y el primero de los casos que podemos ver esa transformación en el amor es en Pedro. Pedro, siendo un pescador de corazón y carácter fuerte, impulsivo, con valores religiosos fuertes, de hecho, negando al Señor Jesús y arrepintiéndose, pasó algo muy importante en su vida, que después del Pentecostés se convirtió en un líder valiente con la misión de apacentar el rebaño del Señor y dar vida o dar su vida a los demás a través de predicar el Evangelio. Y se sustentó la iglesia, especialmente la iglesia de Jerusalén y todos aquellos de la circuncisión, porque eso es lo que dice la Biblia, para que fueran fomentados cada uno en el Evangelio y poder tener lo más grande que siempre hemos dicho y estaremos manifestando durante estos estudios, que es el milagro más grande llamado salvación. Así que Pedro contribuyó en la salvación de la iglesia e incluso contribuyó en la difusión de la iglesia y contribuyó con todo lo que el Espíritu Santo le dio. De hecho, en algunas ocasiones se ha discutido, y yo estoy de acuerdo, que el libro de los Hechos de los Apóstoles realmente debería de llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, a través de los apóstoles. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo trabajando en esa etapa de la iglesia para que realmente se dé la verdad y la confianza en que se está hablando el Evangelio real y verdadero de Jesucristo. Y para eso se dieron los milagros, y para eso se dieron las cosas extraordinarias que nosotros podemos ahora contar de una manera, no sé, yo digo entusiasta, porque a mí me entusiasma saber que, por ejemplo, la sombra de Pedro tuvo la capacidad de curar, no, porque Dios a través de la sombra de Pedro curó, y es decir, el Espíritu Santo de Dios actuó para que los demás creyeran. Pedro fue transformado en amor, aun cuando Jesucristo ya le había dado la oportunidad de conocer que Él iba a ser el que iba a apacentar a los cabritos, a las ovejas. No fue hasta después del Pentecostés que realmente su corazón fue transformado, y con ese corazón transformado, por amor, porque no lo merecía, ¿verdad? Pedro era agresivo, ¿cierto o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Pedro peleaba. Es más, Pedro llegó a decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí paramos el cuento cuando estaba en la transfiguración, ponemos unas caballitas, aquí nos quedamos y ya, hasta aquí llegó la cosa. No, es más, Pedro, es más de eso, Pedro. Ya llegaste a tu área de confort, ya conociste el cielo, ya conociste la salvación, ya sabes a dónde vas, ahora te toca llevar el mensaje con amor para que los demás también tengan la posibilidad de tener el mensaje de salvación. Ahora, me gustaría que usted preguntara a sí mismo, ¿esto opera en nosotros? Bueno, si el Espíritu Santo no ha envejecido, creo que claramente sí.
Ahora, no sé, algunos teólogos, y no voy a discutir aquí esto, han decidido que ya el Espíritu Santo no opera de ninguna manera, sino que está esperando únicamente que venga la redención final, que es decir, la segunda venida de Cristo. Yo pienso que el Espíritu Santo de Dios sigue trabajando. Ese es mi punto de vista. Ahorita no voy a entrar en ese punto, pero si el Espíritu Santo de Dios sigue trabajando, usted y yo podemos ser transformados también en amor para poder dar amor. Si el Espíritu Santo de Dios no sigue trabajando, entonces tenemos problemas, muchos problemas. El segundo caso que se me ocurre, quizás usted ya lo tenga también en su cabeza, es don Pablo, Saulo de Tarso, que fue considerado el perseguidor de la iglesia. Después se cuenta que tuvo en camino a Damasco un encuentro sobrenatural con Cristo. Después tuvo el encuentro con un hermano que llegó y le puso sus manos con temor y temblor porque le tenía miedo, vaya la redundancia, y fue llevado el Espíritu Santo traído a Pablo para que Pablo pudiera ser guiado. Y sabemos que Pablo estuvo 14 años en Tarso esperando la oportunidad de llevar el Evangelio. Pero el encuentro con Jesús, el encuentro con el hermano, el encuentro con el Espíritu Santo y el encuentro con la verdad transformó su corazón, porque Dios quería que se transformara su corazón para que se transformaran los corazones de otros más. Y sabemos que en el cumplimiento, especialmente con Gálatas, Pablo fue enviado a los gentiles, es decir, a las naciones como usted y como yo, como lo hablamos en el Salmo 66 y lo vamos a hablar en el Salmo 67, de que todas las naciones tienen la posibilidad de ser salvas a través de la promesa que se le ha hecho a Abraham, a través de Cristo Jesús, y obviamente la salvación viene de Dios a través del pueblo de Dios, que es conocido como Israel. Y todos estos que estamos hablando son parte, ¿no? Aunque Pablo era un hebreo, vamos a decir, mixto, ¿verdad? De la tribu de Benjamín, también era romano, pero era hebreo, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Pablo, en su carácter como una persona que necesitaba cumplir lo que Dios le había dado y que Cristo le había encargado, que era los gentiles y las naciones, él se encargó en hacer cartas, visitar, hacer obras misioneras, guiar a la iglesia. Y dijo él, asimismo yo me sacrificaré por amor. Aunque ustedes amándome poco, yo les amé más. Aquí ya empezó la cosa un poquito difícil. Bueno, número uno, el apóstol directo para las naciones es Pablo y no Pedro. Empecemos con eso. Y segundo, Pablo tomó secuencialmente la idea de que podía escribir cómo debería de llevarse el Evangelio, y esto actualmente lo tenemos nosotros en esta Biblia. Y podemos conocer los pensamientos de Pablo a las iglesias, los problemas que había con las iglesias, pero lo más importante, el amor y el sacrificio que Pablo dio a sus semejantes una vez que su corazón realmente fue transformado. Ahora, ¿qué le estoy comunicando? Que si un corazón no es transformado por parte de Dios, difícilmente vamos a tener un corazón dispuesto para que se transformen los demás, porque ocupamos un corazón sacrificial. Creo que aquí ya empezamos a rebasar a la inteligencia artificial. Y si es cierto que el mandamiento dice que debemos de amarnos con un amor verdadero, que la Biblia lo llama amor agape o ágape, y un amor a los demás, el problema de la naturaleza del hombre hace que ese amor no sea posible. El problema radica que no nacimos capacitados para ejercer el amor de manera espiritual, sino de manera natural. Y contrariamente entonces, de manera natural tenemos encuentros, tenemos pugnas, tenemos disputas, tenemos peleas y tenemos situaciones territoriales. ¿Qué dijimos hace rato que estaban aquí? Estás invadiendo mi espacio personal. Y cuando invades mi espacio personal, entonces se acaba el amor. Es decir, tenemos una naturaleza caída con sentimientos altamente competitivos, destructivos hacia los demás, y déjenme decirle, llenos de egoísmo, de aborrecimiento y envidias, y en algunas situaciones todavía peor, de desquite y de venganza. Entonces platíqueme con esa naturaleza, cómo nosotros podemos decir que estamos siendo transformados en amor
para transformar en amor. Ahora veamos esto directamente en la Biblia, en Tito 3, versículo 3. Lo vamos a leer en Reina Valera. Porque nosotros también, ¿cómo dice? Éramos. ¿Qué está diciendo Pablo? Hemos sido transformados. Está hablando en pasado ya el versículo, está hablando el verbo en pasado y dice, éramos en otro tiempo ¿qué? Y empieza usted con la descripción, ¿ok? Éramos insensatos, es decir, no teníamos capacidad de reflexión. ¿Está escuchando lo que dice? No nos echábamos para atrás, ¿verdad? Para adelante, para golpear a los demás, ¿no? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es decir, la Escritura nos está diciendo que éramos muy semejante a nuestro padre, que era el chanclas, el diablo. Estábamos viviendo en el chicharrón sin darnos cuenta, pensando que nosotros éramos parte de esa vida eterna y hermosa por el simple hecho de que 2 o 3 días me porto bien. La pregunta inmediata entonces, vean lo que el versículo me está diciendo, aborreciéndonos los unos a los otros. Y estamos estudiando que debemos de amarnos los unos a los otros como me amo a mí mismo. Entonces queda claro que en el pasado, todo aquel que no ha sido transformado, que no ha recibido el Espíritu Santo, que no ha nacido de nuevo, ¿cómo es? ¿Cómo es? Repita la lista: insensato, rebelde, esclavo, concupiscente, deleiteándose en lo que quiera, aborrecible. ¿Y por qué no? Aborreciendo a los demás. Unos a los otros. Esa es la naturaleza. Ese es el amor natural. En ocasiones te voy a dejar entrar en mi vida un poquito porque me conviene, porque me convence, porque es necesario, para que no digan cosas malas de mí, para que piensan que te estoy ayudando. Ese no es amor, mis hermanos. Y con esta naturaleza, entonces, ¿cómo podemos cumplir ese mandamiento? Con ese comportamiento, ¿cómo podemos cumplir ese mandamiento de amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos? La pregunta es, ¿nos amamos a nosotros mismos? Con todas estas hermosuras, con todas estas chuladas que hacemos, con toda esta naturaleza caída. La pregunta es, si realmente hemos transformado algo de nosotros, pero necesitamos algo más para que verdaderamente podamos decir que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Pero bueno, si nos vamos directamente a la tradición hebrea, tenemos que partir de la frase que se encuentra establecida en Levítico 19, versículo 18. Y con esto nos libramos del problema. Vamos a leerlo. No te vengarás. O sea, no importa que tenga rencor, pero no me vengo. No importa que tenga coraje, pero no me vengo. No importa que quiera lastimar a alguien, pero no me vengo, ¿verdad? Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Si cumplo esto, se acabó el cuento. Y parto de lo que se le conoce como la regla de oro en el Evangelio. Trata a los demás como te gustaría que te traten, y juzga a los demás como te gustaría que te juzguen. Midat keneged midat. Con la vara que seas medido, con la vara que mides, así serás medido. Está fácil esto, ¿no? Simplemente dejo a un lado las críticas, dejo las situaciones y ya estoy listo. Ahí, ¿cómo quedé yo con mi persona? ¿Realmente lo dejé? ¿O se me quedó más, pero más embutido en el corazón? Para eso necesitamos algo más, mis hermanos. Necesitamos algo más. Amarte a ti mismo implica que tengas que estar libre de lo que los demás te hacen a ti mismo. Y te quiero decir que necesitamos una mejor versión espiritual de nosotros. Y por más que yo me esfuerce en lo personal, me va a salir todo lo que hablamos hace rato. Me va a salir el ogro. Me va a salir mi parte natural
y no va a estar controlada por nada. Entonces vamos estudiando algunos puntos que nos ayuden para que realmente podamos entender dónde estamos ubicados en el verdadero amor de Dios, si estamos siendo transformados por Dios en amor, y si nosotros en esa transformación podemos ayudar a otros a que transformen en amor también su vida. Y el punto que vamos a decir que es el punto A, va a ser reconocer la intervención de la gracia divina en nuestra vida. Les dije, hacía falta algo, ¿verdad? Cuando yo ya quiero cambiar, hace falta algo, ¿verdad? Y debemos decir esto de una manera contundente. Esto es una verdad inicial contundente. No podremos amar a nuestros semejantes como debemos hasta que nuestros corazones sean transformados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Me escucha? Le vuelvo a repetir, no podremos amar a nuestros semejantes como debemos hasta que nuestros corazones no sean transformados por el Espíritu Santo. Por eso es importante lo que hemos platicado incluso cuando hemos estado en los Salmos. Y hace tiempo pusimos una de las enseñanzas que son los llamados. Y uno de los llamados especiales es el llamado que hace Jesús de nosotros al arrepentimiento. A que nuestra vida cambie. A que aceptemos su llamado y que nosotros empecemos a trabajar en congruencia directa con lo que Él nos dice. Continuar hacia una confesión del pecado, aceptar que somos pecadores y somos culpables y que requerimos de la ayuda de nuestro Salvador para cambiar nuestra vida. De reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que una vez que reconocemos en fe, regalo de Dios también, entonces la gracia desciende sobre nosotros y la persona del Espíritu Santo que fue solicitada por oración por medio de nuestro Señor Jesús viene a visitarnos a nosotros y podemos entonces tener un encuentro directo con el Espíritu Santo de nuevo cuando tú y yo hemos nacido de nuevo. Y ahora déjenme darle la buena sorpresa. El amor se encuentra dentro del fruto del Espíritu Santo. Para nosotros recibir el verdadero amor ágape y poder practicar el verdadero amor ágape, es necesario que el Espíritu Santo venga a ministrarlo y que nos venga a enseñar cómo es ese amor verdadero. Y esto usted lo puede encontrar en Gálatas 5:22, que ustedes ya se lo saben de memoria. En concreto, nacer de nuevo es iniciar una nueva relación con Dios, una nueva práctica con los demás. Escúchame otra vez, una nueva relación con Dios, una nueva práctica con los demás. Y aquí lo que nos pide Jesús no es mucho. Amar a nuestros semejantes como Dios nos está amando. Amar a nuestros semejantes como Dios nos está rescatando. Por lo tanto, aplicar la misericordia que Dios aplica en nosotros a los demás, a tus semejantes. O sea, es decir, que una mejor versión de ti, una versión mejor de mí, necesita reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas a través de la guía del Espíritu Santo. De otra manera, no puedes realizar la práctica espiritual del fruto del Espíritu. Ya no puedes hablar de amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, etc. Ya no puedes, porque esto es solamente parte de lo que el Espíritu Santo de Dios te está dando a ti y a mí como regalo. Para ser transformados en amor necesitamos el regalo de la gracia de Dios para poder transformar la vida de los demás también, aunque no sean creyentes. Y eso ya lo hablamos también cuando hablamos de la gracia, y yo no me voy a detener a hoy. Pero ¿qué seríamos, mis hermanos, si apagamos o ponemos el switch del Espíritu Santo y lo bajamos y lo contristamos? Veamos un ejemplo en Ezequías, quien en el momento de su vida, él recibió un gran regalo. ¿Cuál fue?
el que se le extendieran 15 años de su vida. Cuando dijo Dios, te voy a extender 15 años de su vida, no solamente fue eso, sino que lo llenó de riqueza, y dice la Biblia que él se enalteció y se volvió orgulloso. Y empezó a trabajar en su propia justicia. Es más, de hecho, empezó a mostrar todas las galas que tenía, porque tenía ciudades, tenía palacios, tenía vestidos. ¿Y qué le estaba pasando en su corazón? Se enorgulleció. Y cuando uno se enorgullece, mis hermanos, aquí tenemos que poner un aprendizaje muy importante. La justicia de Dios se retira. La guía de Dios se va. Y Dios te deja en tu seguridad natural. ¿Y qué dice la Biblia? Que la gracia de Dios se le retiró al rey Ezequías. Y por un momento Dios decidió dejarlo solo. Y vea lo que dice 2 de Crónicas 32, versículo 31. Mas en los referentes a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él, para saber del prodigio que había acontecido en el país. ¿Y qué dice? Subráyelo. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Ahora, imagine usted que Dios nos da una oportunidad en un tiempo cuando ya estamos así bien orgullosos, de decirte, te voy a dar 5 minutos para que te encuentres con tu corazón y voy a retirar el mío para que no tengas la divinidad mía y no te percibas como que realmente no necesitas nada, porque me necesitas totalmente a mí. Dígalo conmigo, yo necesito a Dios. Y déjeme decirle, sin la ayuda divina de Dios, quedamos a merced de nuestro corazón perdido, engañado, orgulloso. ¿Y saben qué es lo peor? Que si Dios no nos despierta, no tenemos la posibilidad de corregir. Spurgeon nos da una explicación muy hermosa sobre esto. Y dice, sin la ayuda divina. ¿Usted tiene la ayuda divina? ¿Usted tiene la ayuda divina? Yo tengo la ayuda divina. No queremos perder la ayuda divina. Pero bueno, fíjese qué pasa. Sin la ayuda divina, dice Spurgeon, tú que eres muy celoso por Cristo, te enfriarás hasta caer en tibieza enfermiza. Y sabemos que cuando Jesús dice que tibio no, o caliente o frío, pero tibio, ¿a dónde va? Vas a ser vomitada divina. Y de mi boca te vomitaré. Tibio no. Pero ¿qué dice Spurgeon? Llegarás a tal momento de que sin la ayuda de Dios te vas a entibiar. Y vas a pensar, que es lo peor del problema, engañado tú mismo o tú misma de que realmente Dios te está respaldando y estás sirviendo a Dios, cuando estás siendo engañado de ti mismo, de ti misma. Dice, tú que eres sano en la fe, te pondrías blanco, aquejado como la lepra, porque vas a adquirir la falsa doctrina. Dios nos va a dejar caer en nuestro orgullo para que lleguemos a la falsa doctrina y nos perdamos. Y vamos a estar emblanquecidos como la lepra, no emblanquecidos como el algodón. No con ropas blancas, sino con ropas oscuras. Dice, tú que ahora andas delante del Señor en bondad e integridad, te temblarías de un lado a otro y te tambalearías embriagado por la mala posición que has quedado en tu vida. Quiero repetirle y repítalo conmigo: Señor, no nos abandones. Señor, no nos dejes. Señor, que tu presencia esté siempre con nosotros y que tu amor no cambie nuestra bondad, no cambie nuestra necesidad de ayudar a los demás. Señor, te necesitamos. Dígalo en su corazón: Señor, te necesitamos. Nunca nos dejes aún con los errores que cometimos, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a guiarnos para corregir antes de que tú nos puedas abandonar o darnos la espalda o aplicar tu juicio en nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, en este momento te lo pedimos. Porque a veces caemos en la comodidad y nos quedamos cómodos. Pero
Pero si usted pone un buró para guardar algo, ese buró no se mueve, mis hermanos, solo va a estar guardando cosas. Dios no quiere que estemos varados, no quiere que estemos en un solo lugar. Dios quiere que estemos llevando la transformación que Él ha hecho con nosotros para que los demás tengan esa transformación en su vida. Pero no por tu fuerza, no por tu poder, no por tu belleza, no por tu grandeza, sino por la de Dios. Y ahí es donde tenemos todos que pensar: Señor, no nos abandones. No quites tu Espíritu Santo de la guía de nuestras vidas. De otra manera, no podemos ejercitar ni el amor ni la paz, mucho menos la convivencia con los demás. Mis hermanos, esto es como una pila. Necesitamos que la pila esté en nosotros para que nosotros podamos encender las televisiones que siguen. Si usted fuera un control remoto y no tiene pila, se lo dije la vez pasada, se lo vuelvo a repetir, usted no puede encender ninguna televisión. Y la única pila que podemos tener es la pila del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Vamos al punto B. Mantenerse el equilibrio en las diversas actividades. Hemos de recordar que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, de acuerdo a lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces tenemos que tener 3 grandes cuidados cuando ya el Espíritu Santo está morando con nosotros. Así que el servir y amar al prójimo requiere que tengamos autocuidado personal, mis hermanos. También tenemos responsabilidad de nosotros mismos para ayudar y para no ser carga. ¿Necesitamos de situaciones extraordinarias? No, necesitamos de situaciones ordinarias para tener cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra alma y encargar que el Espíritu Santo guíe a toda verdad siempre la vida espiritual. Así que, número 1, dentro de su punto B, vamos a cuidar nuestra vida espiritual. Cuidar nuestra vida espiritual. Y esto ya lo hemos hablado hasta el cansancio, ¿verdad? Debemos de tener una vida sometida a la verdad de Dios y sus enseñanzas. Esto no solamente nos acerca al amor de Dios, sino que nos lleva a tener una vida equilibrada y en paz con Él. Y si tenemos una vida equilibrada y en paz con Él, podemos tratar también de desarrollar, como lo vimos en la anterior prédica, una vida en paz con nuestro prójimo, y de hecho de tratar de que nuestro prójimo sea mejor. Y ya dimos varias pautas de qué piezas podemos poner para que nuestro prójimo también empiece a funcionar mejor. Déjeme decirle algo: la vida espiritual ayuda para que usted trabaje a distancia. Si usted tiene familia en México, Salvador, Honduras, Guatemala, Bolivia y algún otro país más que se me pueda pasar en este momento, usted puede orar por la persona en el trono de la gracia en este momento. Aunque la persona no lo sepa, usted está haciendo una intercesión con su vida personal. Así que algunos puntos a ilustrar dentro de nuestra vida personal que usted ya los conoce de memoria, pero que hay que recordarlos. Número 1 es la oración, que nos permite la conexión con Dios. Y esto por medio de la fe y el poder que nos da Dios como intercesores, que vamos a hablar como sacerdotes. ¿A quién? A nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, para llevarle todas las peticiones, no solamente de los demás, sino también, ya lo hemos dicho, peticiones personales. Se vale pedir por uno mismo también. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos explicado. Pero también podemos pedir e interceder como sacerdotes por los demás a nuestro sumo sacerdote, quien es el que hará el milagro o el quien hará la respuesta, llamado Cristo Jesús. 2. La lectura de la palabra bíblica nos va siempre a ayudar a ¿qué? A nutrir nuestras almas, pero también a tener los puntos doctrinables claves para poder enseñar las doctrinas básicas a todas las personas y que entiendan el camino de la salvación y las verdades de Dios. Para eso tenemos la palabra, y para eso tenemos los grupos, y para eso tenemos la iglesia, y para eso tenemos todo lo que pueda ser enseñanza en nuestra vida, para nosotros estar preparados
en amor llevar las doctrinas para que los demás no se pierdan. Porque ahora en la actualidad hay una perdedera. O sea, cualquier loco puede decir cualquier cosa, y sea doctrinal o no, la puede llevar a cabo y los demás la pueden seguir. Y déjenme decirle que muchos de los que son realmente, vamos a decir, temerosos de Dios, a veces son tocados por esos tipos de doctrinas y son desviados del camino. 3, la adoración y la gratitud nos ayuda a enfocarnos en nuestra vida diaria para mantener nuestro enfoque en Dios. Y esto, como lo hablábamos ayer con lo del Salmo 66, nos lleva también a decirle a la gente cómo debe adorar, glorificar, clamar el nombre santo de Dios, clamar el nombre santo de Jesucristo, y cómo debemos de hacerlo, ya sea en meditación, como dice el Salmo 65, o ya sea también audible, con gran gozo, con voz alta, como lo dice el Salmo 66. Pero todo esto únicamente tendría sentido cuando la persona transforme su corazón y cuando la persona realmente conozca directamente a Dios. Pero nosotros podemos ser ya maestros e instrucciones de cómo debemos de adorar al Dios de dioses y Señor de señores. Así que, como estamos dándonos cuenta, una vida espiritual en equilibrio es el resultado, repítalo conmigo, de la intervención directa de Jesucristo en nuestras vidas, de la intervención directa del Espíritu Santo guiando nuestras vidas. Y la demostración de la palabra que nos ayuda a decir cómo debemos ser en nuestras vidas. Y por lo tanto necesitamos, por orden, seguir el modelo que es Cristo Jesús. Y ve lo que dice L. Moody: no habrá paz en ninguna alma hasta que esté dispuesta a obedecer la voz de Dios siguiendo los pasos de Cristo. Te pregunto, ¿tu alma ya está dispuesta a obedecer la voz de Dios y a seguir los pasos de Cristo? Bueno, en este caso la palabra nos está exhortando a tener una vida espiritual semejante a la de Jesús. 1 Corintios 11, versículo 1, que es muy chiquito el versículo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La centralidad de la vida cristiana entonces permanece, está y se vive en el ejemplo de Cristo. ¿Y saben qué? Lo más que reconocemos de Cristo es su bondad y su amor para nosotros, su servicio. Cristo no despreció a la humanidad, aun cuando la humanidad estaba en pecado y estaba en contra de Él. Aun cuando la humanidad lo acusó, aun cuando la humanidad lo llevó a la cruz, aun cuando la humanidad lo crucificó, aun cuando la humanidad se olvidó de Él, Cristo estuvo siempre ahí, porque era necesario la expiación para que tú y yo tuviéramos la redención y poder presentarnos con vestiduras justas ante el Padre, que son las vestiduras de Cristo. Así que recordemos, porque ya lo hemos estudiado, especialmente cuando hablamos a la manera de Jesús, algunas de las pisadas que debemos tener nosotros siguiendo a nuestro Maestro. Número 1, el sufrimiento por los demás. Sufrir por los demás. 1 Pedro 2:21, usted lo puede estudiar. 2, amar a los demás. En Juan 13:34, usted también puede ir a conocer más este versículo. El servicio, Juan 13, versículos 12 al 15, y yo creo que el servicio más grande que Jesús nos da, no solamente es el de lavar los pies, sino también haber sido el maestro de los discípulos por 3 años. Él no renunció, mis hermanos. Él no renunció. Él siguió educando a los demás. 4, la mansedumbre, Mateo 11, versículo 29. Y ya hablamos de qué es ser manso y qué es ser humilde, ¿recuerdan? La práctica de la misericordia, Mateo 9, versículo 13. La práctica del perdón, ahí les hablan. Ahí les hablan. Efesios 4, versículo 32. Vivir en obediencia, ahí me hablan. Ahí me hablan.
Yo les decía que lo más difícil que puede tener una persona es someter su voluntad a la voluntad de alguien más. Y en este caso, tú sometes tu voluntad, te niegas a ti mismo, cargas tu cruz para seguir la voluntad de Dios. Y es mejor la obediencia que aún los holocaustos, dice Samuel, ¿verdad? 8. Una vida en comunión con Dios. Jesús oraba, Jesús hablaba con el Padre, Jesús hacía todas y cada una de las actividades correspondientes bajo la supervisión del Padre. Si tú analizas todo esto y lo podríamos poner en práctica con el prójimo, está difícil tener amor para el prójimo, ¿verdad? Pero bueno, si tenemos amor y obediencia a Dios, tenemos amor a nosotros mismos, esto se tiene que dar de manera natural. No perfecta, ¿de acuerdo? Pero no voy a decir natural, carnal, sino natural, espiritual. Si vemos esto cuidadosamente, entonces debemos de destacar primeramente el valor de Cristo. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué tanto amas a Cristo? Y como se los he dicho algunas veces y lo voy a volver a repetir, ¿qué tanto amas a Cristo para obedecerle? ¿Qué tanto Cristo ha hecho por nosotros? Segundo lugar, si estamos envueltos en la aplicación de todos estos principios, interactuando con el prójimo, amándole, dándole servicio, practicando humildad, dando consejos, viviendo una vida de obediencia para que los demás vivan con misericordia también, para que alcancen la gracia del Señor, obviamente estamos siendo considerados dentro del propósito divino. Y esto es también una parte de la seguridad que nosotros podemos tener en nuestra salvación, porque Dios es el que nos fortalece para que podamos seguir todas estas pisadas que hemos dicho de Cristo. Y en tercer lugar, tenemos las guías del crecimiento personal y la sanación, no solamente para nosotros, sino también para el prójimo, porque en cada problema, en cada discusión, es necesario someter el corazón y someter la razón a los propósitos de Dios para que todos lleguemos a un acuerdo, a un equilibrio y que respondamos a la ley de Dios y no a la ley del hombre. Le doy un pequeño ejemplo y estábamos ya hablándolo antes de que empezara el día de hoy la enseñanza. Si cometemos errores, entonces entendemos que los demás los hacen y debemos de tener cuidado en valorar el error y no juzgarlo. Y si lo juzgamos, es para la que persona aumente su mejoría total ante Dios. Escuche lo que le voy a decir. ¿Cuál es la salida más fácil de una persona que comete errores? Israel nos lo enseña: culpar a todos, menos aceptar la verdad de Dios. Claramente entonces, mis hermanos, una mejor versión de mí, una versión transformada de Dios, requiere que entendamos el propósito de Dios cuando servimos a los demás. ¿En qué? En amor, tolerancia y exhortación. Voy a repetirle: amor, tolerancia, exhortación. No podemos tolerar todo. Necesitamos también cosas ponerlas en equilibrio. ¿Pero cómo? Con el amor que Jesús lo hizo y la bondad que Dios hizo con nosotros. Así que, mis hermanos, la pura palabra tolerancia, es decir, la resistencia cuando le están jalando y no reventarnos, solamente tiene una posibilidad, que es que Dios nos dé la capacidad de no reventarnos. Si usted jala una liga y la empieza a jalar, 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 ¿qué va a pasar? Se va a reventar. Bueno, nosotros con la tolerancia de Dios puesta en nosotros no reventamos, porque en amor queremos que la persona corrija su error, acepte su culpa o simplemente haga algo mejor de su vida. Vamos, 2, el cuidado del cuerpo. ¿Saben de que en los grupos cristianos mucha gente desprecia el cuidado del cuerpo y dice: no hay mucha Biblia para hablar sobre el cuerpo, ¿verdad?
Es de hecho, no lo cuidamos. Sobajamos nuestro cuerpo y lo ponemos solamente como el simple vehículo, el carrito del alma. Pero si usted ya recibió la redención de Dios, recordemos qué es lo que dice Dios, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces ya no es cualquier cosita, ¿verdad? Veamos lo que dice 1 Corintios 6, versículo 19-20. Pablo hablando: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Que no sois vuestro, perdón. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro cuerpo? Es el templo del Espíritu Santo que nos ayuda a glorificar a Dios, a alabarle a Dios, a hacer las cosas que Dios nos envía. Entonces no lo podemos desechar, mis hermanos. De manera natural, entonces nuestro cuerpo ocupa, y no me voy a poner una clase ahorita, buena nutrición. Necesita agua, necesita ejercicio, los nutrientes suficientes, el descanso, lo necesita. Esto no quiere decir que vamos a terminar sin tener ninguna enfermedad o a quitar cualquier situación de posible enfermedad. Pero creo que el principio bíblico es muy sencillo. Si tu cuerpo está sano, facilita a que puedas hacer las tareas que te encomienda Dios. Te voy a repetir, si tu cuerpo está sano, te facilita para hacer las tareas que Dios ha depositado en ti, que Dios te ha encomendado. En otras palabras, que Dios te ha encargado. Te voy a dar un ejemplo de algo que una vez ocurrió, de una edecán de la iglesia, lo que aquí en Estados Unidos se conoce como un ujier. Esta persona no hacía ejercicio, comía mucha carne roja. ¿Y qué pasó con el tiempo? La persona empezó a tener dolores en los talones y dolores en las manos. La causa fue que se empezó a desarrollar el ácido úrico. Esto trajo dolores, calambres y problemas fuertes. La persona ya no podía hacer el trabajo que se le había encomendado. ¿Importante cuidar tu cuerpo? Sí. Porque el cuerpo lo vamos a utilizar para poder hacer las cosas que Dios nos encomienda. Además, ¿tú cómo respetarías un templo? Bueno, la Biblia dice que espiritualmente, cuando tú oras, estás en el trono de la gracia, pero el templo está representado ¿en dónde? En tu cuerpo. Entonces, esta es una clave muy sencilla que les diría. Mis hermanos, si realmente hemos conocido de Dios, entendemos que debemos administrar nuestro cuerpo. Administrar nuestra dieta. Administrar nuestro ejercicio, nuestra agua. Administrar. No significa quitar, significa administrar. Hablaba ahorita con una muchacha que tiene su pH muy alto, está en 8.2, obviamente con muchos dolores, gastritis, problemas de huesos, etcétera. Y le decía, el problema es que estás tomando agua con pH 9.2 por más de 2 años, quiere decir que ya estás entrando en un lugar donde tu cuerpo está llegando a alcalosis. Ya no acidez, sino alcalosis, y tu cuerpo empieza a destruirse. Ella me decía, ¿qué tengo que hacer? Un cambio. Reduce el 9.5 de tu agua a 6.5 y será suficiente para que tu cuerpo solito, de manera natural, empiece a transformar el pH y llegues a un pH regular. ¿Tan fácil? Sí, así de sencillo. Hay veces que tenemos que hacer pequeños clichés en nuestra vida. No comer pan en la noche. ¿Ya? Pequeño cliché. ¿Ok? Cambiar las tortillas de harina. En lugar de tortillas de harina con manteca, posiblemente con aceite. Pequeños clichés. En lugar de carne asada, ¿por qué no utilizar pescado o alguna otra cosa más que nos ayude a ser saludables? ¿Por qué no? Caminar 20 o 30 minutos alrededor de nuestro trabajo si no tenemos tiempo. Pequeñas cositas que cuiden nuestro cuerpo para que esté mejor. Ahora, mis hermanos, esto no te va a garantizar de que no estés enfermo. Sí o sí, quizás te vas a enfermar. Y probablemente Dios necesite que alguna vez estemos enfermos por alguna situación. Porque dice que la prueba nos ayuda a acercarnos a Él más espiritualmente.
a tener más fidelidad, obediencia y entender sus caminos cuando estamos en problemas. Así que, mis hermanos, cuidemos nuestro cuerpo. Eso es parte del amor. Y enseñemos a otros ¿a qué? A cuidar de su cuerpo. Más si tú eres madre, padre de familia, enseña a los demás a cuidar de su cuerpo. Vamos al 3. Buscar un punto de equilibrio entre el trabajo y el ocio creativo. ¿Sabía que la Biblia dice que tenemos que descansar? ¿Que la Biblia dice que tenemos que trabajar? Si usted no dedica descanso a su vida, usted no está haciendo lo que Dios quiere realmente para usted. Éxodo 20, versículo 8 al 11 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás. ¿Cuántos? 6. Sí sabe contar hasta 7, ¿verdad? Entonces, un día no se puede trabajar, ¿verdad? Y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que esté dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová dijo, el día de reposo, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hasta Dios nos pone ejemplo de que debe de descansarse un día. La mayoría nos enfocamos en nuestras actividades cotidianas, las administramos, pero se nos olvida que hay una ordenanza de que debemos de descansar. Y el día que descansemos tenemos que tener una reunión directa con Dios. Ayudar y cuidar al prójimo no solamente requiere de la información, de la formación que podamos hacerles, sino también de enseñarles a cómo se recuperen sus cuerpos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para el servicio, para lo que Dios te está ordenando, para lo que Dios te está encargando. Si te das cuenta qué hermoso es cuando alguien te encarga algo y lo confía en ti. ¿Estás entendiéndome? Lo está confiando en ti. Necesitamos descanso. Necesitamos descanso. Ahora yo no me voy a pelear si ocupas el descanso del Shabbat, del sábado, si lo necesitas el domingo. Eso es decisión tuya, como tú lo consideres. Yo sé que puedes decir que todos los días son tu descanso en Cristo, y esto es más que cierto, pero aquí no se está hablando de qué tipo de descanso físico. Todos los días podemos descansar en Cristo, ¿cierto o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Pero aquí no está hablando de eso, está hablando de descansar físicamente. Dedicarle tiempo a tu familia, dedicarle tiempo a Dios, dedicar tiempo a la alabanza. Así que la Biblia te está invitando a ti y a mí a tener un ocio creativo y a participar de actividades divinas, y de participar de actividades familiares, y de participar de otras cosas que no son del trabajo. Ahora te digo una cosa sencilla, esto es un mandato, no es una opción. Te repito, descansar es un mandato, no una opción. No, pero que a mí me pagan doble el domingo si trabajo. Bueno, si tú obedeces a Dios, quizás te pague 4 veces más. Y no estamos hablando del millón. Porque las bendiciones no las vamos a tener aquí, sino que las coronas que nos van a dar, ¿dónde van a estar? En Cristo. Cuando lo veamos frente a frente, creo que ya no ocupas más coronas, ¿verdad? Creo que ahí nos vamos a derretir. Ahora, ¿qué funciona más? ¿Alguien cansado, con fatiga, o alguien que está fresco y renovado? Te digo algo interesante, ¿verdad? Nosotros nos gusta mucho ver lo que le conocen como los rompecabezas o las diferencias. Y entonces hay unos que son, ¿cómo se puede decir? Nivel bajito y nivel muy alto. Un día, un sábado, que salimos de aquí, nos fuimos
Y mi esposa aprendió la televisión, y al aprender la televisión salieron las diferencias, y empezamos, y cada diferencia tenía 5 diferentes retos. ¿Y saben qué? Fallamos en todos. Era necesario, ¿qué? Descansar. Y esto es algo muy importante. Entre más cansado, hay una ley en el trabajo, ergonómicamente hablando también, físicamente hablando, mayor es el rango de que vas a fallar. Entre más cansado, la ley dice mayor error. Entre más cansado, mayor descuido. Entre más cansado, menor atención. Dios te invita a descansar, no yo. Dios. Yo sé que hay gente que es workaholic y trabaja los 7 días a la semana y quiere ganar más dinero. Si tú eres creyente de la ley de Dios y tú eres creyente de lo que Cristo nos da, aún Cristo descansó los sábados. Aún cuando hizo muchos milagros. ¿Dónde andaba Jesús cuando estaba haciendo los milagros? En las sinagogas, que es el lugar adecuado en donde se supone que nos reunimos para alabar a Dios. Y finalmente Jesús estaba ahí también para dar consolación y descanso a todos aquellos que estaban abatidos, que estaban enfermos, tenían necesidad. Eso es también dar descanso. Vamos a la 4 para que no se pongan tristes. Hacer a un lado las preocupaciones. De hecho, tendríamos que decir, los cristianos verdaderos no se deberían de preocupar. Existe una expresión que a mí me encanta, no sé si usted la ha escuchado, para todo el creyente. Dejar las preocupaciones es fácil. Déjeme decirle que entonces inténtelo usted primero. Para poder dejar las preocupaciones de esa manera fácil, necesitamos tener un sustento y un fundamento y una relación con Dios a un nivel muy, pero muy alto. Mateo 6, versículo 25, que ya todos conocemos, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo o qué habéis de vestir. Y viene una pregunta hermosa. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La palabra de Dios nos enseña que las preocupaciones o los temores no deberían de ser parte de la vida de nosotros. ¿Somos creyentes? ¿Somos cristianos? ¿Somos nacidos de nuevo? Bueno, dice la palabra de Dios que no deberíamos. Pero para esto tenemos que tener formación espiritual sólida y creer a estas palabras que Jesús nos da. Mi hermano, las dudas aparecen. Y estoy de acuerdo. Las frustraciones se presentan. Estoy de acuerdo. Los problemas vienen. Estoy de acuerdo. ¿Y a dónde debemos de llevar nuestras cargas, mis hermanos? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que debemos de llevar nuestras cargas a Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué se nos olvida y nosotros les queremos cargar? Porque a veces somos un poquito orejones y no queremos seguir lo que Dios nos instruye. Y todo va a depender entonces de la maduración que tú tengas. Y te digo algo que es importante. Por mucho que estemos muy arraigados a Dios, siempre vamos a reaccionar de manera diversa, de manera diferente, cada uno conforme lo que ha crecido en Jesús. Así que no es lo importante la situación, sino cuánto tú y yo hemos crecido en Cristo, para darle respuesta en relación a esto. Pero ¿cuál es el punto nuevamente? Que Dios lo que nos dice: hey, descansa, yo me voy a hacer cargo de las cosas. Esto es un acto de fe muy grande. Pero el creyente puede ser una versión mejor de sí mismo cuando pasa los momentos de angustia y necesidad a las manos de Dios, en fe. Te voy a comentar algo. Perdemos mucha energía si nos ponemos en el campo de las batallas, las preocupaciones
y las situaciones difíciles. Ganamos mucha confianza cuando nos ponemos en las manos de Dios. Entonces, una versión mejor de nosotros mismos, sabiendo que estamos siendo transformados por el amor de Dios, implica que nuestros pasos tengan la verdad y que operen en la verdad y creamos la verdad. La mejor estrategia es tener confianza en el poder de Dios y en lo que Dios nos dice que es posible, porque Él es el que nos va a ayudar a resolverlas. Él es el que nos va a dar la dirección, Él es el que nos va a dar la entrada, es el que nos va a dar la salida, es el que planifica las cosas para que nosotros podamos caminar con Él y en paz. Pero tenemos que creerlo en fe. ¿Cómo podemos aconsejarle a alguien que está frustrado, deprimido, con tensiones, con preocupaciones, cuando yo estoy igual? ¿Cómo puedo comunicarle el amor de Dios y la fe que Él ha depositado en mí y las salidas que me ha dado cuando yo estoy envuelto en esa misma red y he sido pescado por la frustración? Que Dios nos ayuda a resolver y que solamente necesitamos la herramienta de la fe y saber que el Espíritu Santo de Dios va a estar con nosotros para darnos una planificación y las formas que podemos operar para salir de la situación. 5. No exagerar nuestras capacidades para servir a los demás, y con esto voy a terminar hoy. ¿Escuchaste lo que te dije? No exagerar nuestras capacidades para servir a los demás. Es que yo conozco a un abogado que te puede ayudar en la situación. ¿De verdad lo conoces? ¿O has escuchado de él? Entonces cambia la frase. No digas lo conozco, di he escuchado de él. ¿Se fija la diferencia? Exageramos muchas veces en las cosas que tenemos. Yo puedo tener una cantidad de dinero dentro de 2 semanas para prestártelo, pero te dejo saber si lo voy a poder tener. Tú sabes que no lo vas a prestar, entonces ¿para qué lo ofreces? Me gustaría acompañarte mañana, pero tengo una situación diferente. Ok, tú sabes que no quieres acompañar a la persona. ¿Para qué le haces pensar que sí querías estar con ella? Porque probablemente la persona te va a decir, no se preocupe, cambiemos el día de mañana y lo pongamos el día lunes. No sé cómo usted va a salir de eso. No podemos exagerar nuestras capacidades para servir a los demás. Romanos 12, versículo 3, y lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense en sí mismo, ¿cómo? Con moderación, según la medida de la fe que Dios le haya dado. ¿Cómo debe de comportarse un cristiano ante los demás? Cuando especialmente hay necesidades, ¿qué tiene que hacer? La palabra está clave, central. Ser moderado. Y aquí es bien importante que hagamos un análisis de las habilidades físicas, mentales y obviamente del alma que Dios nos ha dado, para saber realmente dónde podemos participar en la vida de los otros y no exagerar y quedar mal. Te lo digo así, ¿no te enojas? Cuando alguien tenga una necesidad, que no te rebase tu orgullo, tu soberbia o tu necesidad de pensar que la otra persona quiere saber que tú le quieres ayudar. Que no te rebase. Cuidado. Precaución. Si no puedo, no puedo. Pero sí puedo hacer ¿qué? Sí puedo orar por ti. Sí puedo pedir a Dios que en su santa voluntad Él conceda las peticiones de tu corazón, si están de acuerdo a quién, a tu plan, a su plan divino de Dios. Moderación, mis hermanos, moderación. Esto es algo que yo he escuchado a los cristianos mucho, y de hecho a veces nos hace rayar en casi quererle mandar a Dios.
Es que no voy a aceptar un no por respuesta. Es que Dios tiene que cumplirme todo lo que le pido porque está en su palabra y en sus promesas. Cuando lloro, así lo han dicho algunos, pon dispuesto tu corazón porque te lo va a cumplir. Así que, por favor, piensa bien lo que vas a pedir. No eres Dios. No eres Dios. Y hemos experimentado hasta el cansancio y aprendido hasta el cansancio que muchas veces las cosas que pedimos, Dios no nos las da por el simple hecho de que Dios no quiere que tropecemos, o por el simple hecho de que estamos pidiendo mal, o por el simple hecho de que no es algo agradable a Él. Así que, mis hermanos, no nos vayamos fuera de nuestras verdaderas capacidades y actuar con los demás ¿con qué? Mucha moderación. Ve lo que dice 1 Samuel 2:3 en la Biblia de las Américas. No se jacten más ustedes, dice, con tanto orgullo. No salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. No queremos ser más buenos que Dios, ¿verdad que no? No queremos pensar que podemos hacer las cosas mejores que Dios. Moderación, mis hermanos. Si el Espíritu Santo de Dios nos da un poder en amor y transformación para dar consolación, que esa consolación quede ahí. Si tenemos una habilidad humanamente hablando que puede ayudar, te puede ayudar a pintar, pero si te comprometes, ¿qué tienes que hacer? No tardes en cumplir tus promesas, hazlo. Yo puedo repararte un televisor, ayuda a reparar el televisor. Así que pongamos en práctica algunos puntos para lograr esto. Cuidar nuestra boca. Cuando no seamos capaces de ayudar a otra persona con sus necesidades. Calladito me veo más bonito. Si yo no tengo la capacidad, aunque la persona esté sufriendo, mi corazón dispuesto a ¿qué? A Dios. La petición, la alabanza, la adoración. Pero quizás yo no puedo abrir mi boca porque realmente no puedo ayudar. Cumplir nuestras promesas si hemos hecho un compromiso. Debemos de ser íntegros en nuestro comportamiento. Debemos de ser responsables de nuestros compromisos. Sí, mis hermanos, responsables de nuestros compromisos. Muchas veces yo he escuchado a gente que dice, no importa, después le cancelo. ¿Después de qué? Le cancelo. ¿Cómo? Si ya te pusiste de acuerdo y diste el tiempo y el espacio, ¿ya hiciste un compromiso? ¿Ya abriste tu boca? Sé responsable. Sé íntegro. Porque la persona va a querer esperar de ti una respuesta positiva. Claro, hay situaciones extraordinarias y se entiende, ¿verdad? Un accidente, una enfermedad, una falta de dinero, etcétera, ¿no? Pero si tú ya te comprometiste, ¿qué tienes que hacer? Ser responsable de cumplir tu compromiso. Te digo una cosa y no te enojas. Si tú dijiste que vas a llegar a las 10 de la mañana, ¿a qué horas tienes que llegar? A las 10 de la mañana. Si tú dijiste que vas a llevar la carne para la carne asada, ¿qué tienes que hacer? Llevar la carne asada. Si tú dijiste que ibas a ayudar a un proceso de limpieza, ve y ayuda. Todos los compromisos que hagamos, que vengan de nuestra boca, recuerden que nuestra boca tenemos que verla como templo del Espíritu Santo y tiene que ser santa. Siguiente punto. Nunca olvides que nuestro comportamiento impacta a los demás.
No pasa nada lo que hice, no pasa nada, era una broma, era una señal sin sentido, no sé, ¿cómo que la persona se va a sentir mal por lo que hice? No. Como hijos de Dios, nunca olvides que tu comportamiento impactará a los demás. Es que soy descuidado y no saludé. Sí, pero hay gentes que son frágiles, que son de cristal, y si no las saludas, se quebran. Y probablemente se va a quebrar delante de ti, ni siquiera te vas a dar cuenta. Nunca olvides que tu comportamiento espiritual impacta a los demás. Y ahora te voy a decir, ¿para bien o para mal? Y recuerda que siempre lo hemos dicho, buenas decisiones te pagan, malas decisiones te cobran. ¿Tú sabes que tú impactas a tus compañeros de trabajo, a tus clientes, a tus compañeros de escuela? ¿Que impactas a la gente de la iglesia? Que ese impacto sea positivo para que dé testimonio de Dios, para que dé testimonio de Cristo. Nuestro testimonio es visible para que los demás conozcan al Dios invisible. Jesús dijo, ¿cómo que me preguntas que no has visto al Padre si me has visto a mí? ¿De quién estaba dando testimonio Jesús? Del Padre. Es decir, Jesús estaba haciendo de lo invisible visible. Definitivamente nosotros no somos capaces de atender todas las necesidades de los seres humanos, mis hermanos. A veces ni siquiera somos capaces de atender las propias o las de nosotros mismos, las cosas personales. Pero sí tenemos que estar ahí para tratar de ayudar al prójimo. Somos testimonio vivo. Dijimos en el llamado, somos piedras vivas. Y como somos piedras vivas, donde caminemos, todo el mundo va a ver en qué fincamos. Todo el mundo va a ver cómo construimos. Y nosotros debemos de construir conforme a la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo, siguiendo las pisadas de Cristo. Vean lo que dice en 2 Corintios 3, versículos del 5 al 6 en la Nueva Versión Internacional. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. En el mundo hay mucha gente que tiene arrogancia, ¿verdad? Yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr. Para mí eso no es difícil. Pero ¿qué dice aquí? No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Y estoy hablando de la Nueva Versión Internacional, nuevamente. Nuestra capacidad viene de Dios. Creo que tenemos que repetirlo nosotros todos para tenerlo en nuestro corazón. Nuestra capacidad viene de Dios. Palabra viva. Palabra de Dios. 6. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. ¿Quién nos capacitó? Dios, Jesús. No el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Cuál letra mata? Aquí no está hablando Pablo, y lo voy a volver a repetir, aunque ya lo expliqué, pero por los que no han escuchado esta explicación, se está hablando a los escritos rabínicos, no está hablando del Antiguo Testamento como tal. ¿De acuerdo? No hay que confundir. Muchos dicen, es que la letra te mata. Sí, la letra que es la interpretación de la ley, hecha por los rabínicos. Pablo aquí no está diciendo te va a matar todo lo que fue escrito por Dios o por los mensajeros de Dios. ¿Qué dijimos cuando iniciamos? Que todo se cumple, toda la ley, dice Jesús, y los profetas. Esto es lo que está hablando. La ley y los profetas no está diciendo que mata esa letra. La que está diciendo es la interpretación que hacen los rabinos. ¿De acuerdo? Mis hermanos, es muy lindo someternos a Dios. Es muy lindo experimentar su poder.
Es muy lindo activar los dones espirituales y dar respuesta a las personas que los esperan. Pero porque primero entendemos que fuimos transformados en amor para poder transformar a otros en amor. Pongamos a funcionar nuestras capacidades, nuestros servicios, y tengamos cuidado con pasar a la arrogancia y el orgullo. Volvamos otra vez a mencionar, nuestra capacidad viene de Dios. Nuestros regalos celestiales vienen de Dios. Los dones espirituales vienen por parte del Espíritu Santo. Así que si usted verdaderamente es amoroso, es porque ya ha experimentado a Dios y ya ha nacido de nuevo. Porque su vida ha cambiado, no porque usted la cambió, sino porque Dios la transformó en amor para que usted participe en la transformación del prójimo en amor y usted lleve la misericordia de Dios también a ellos, y que si Dios los toca, sean bienvenidos al reino de los cielos con nosotros. Vamos a orar.